Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. La palabra necio, según el diccionario, es aquella persona que persiste en el error, que quiere seguir con terquedad pese a que sabe que está cometiendo un error y de esa manera demuestra su ignorancia. Esa es la definición de necio. El presidente de la República, Martín Vizcarra, ayer dio un mensaje a la nación confirmando la aceptación de la renuncia del ministro de Economía. El día de hoy las críticas han salido de sectores políticos, de algunos economistas, de algunos analistas. Dicen, por ejemplo, que Vizcarra se ha comportado con debilidad y que eso debilita su gobierno y que después todos se le van a subir. Todo el mundo le va a hacer huelga sabiendo que él puede retroceder. Hay una cuestión que yo no termino de entender. Cuando el ministro de Economía, David Tuesta, asumió el gobierno de su ministerio, él salió y dijo dos cosas. En primer lugar, se determinó el aumento de los impuestos, del impuesto selectivo al consumo. Eso afectaba muchas cosas, inclusive el bolsillo de nosotros, iba a generar inflación. Evidentemente era un paquetazo, así lo quisieran negar. Además, les disgustó mucho inclusive a los empresarios que pensaban que perdíamos competitividad, que así no se manejaban las cosas y que ese tipo de medidas deberían, de alguna manera, concertarse. Por otro lado, ese mismo ministro quería reducir la valla y hacer que los que menos ganan, la gente que tiene trabajo formal en el Perú, pero la que menos gana, pague impuestos, más impuestos, bajar la valla del impuesto selectivo al consumo. En mi opinión, ese tipo de políticas, y lo dije aquí, me hacían recordar a aquellos señores feudales que venían y lo que hacían era elevar los impuestos a los vasallos, a los súbditos. Y así nos estábamos comportando. Casi había un consenso en que ese tipo de medidas no debería darse. ¿Y qué querían? Que el presidente de la República actúe como un necio, que no corrija los errores, que persiste en el error sabiendo que eran una equivocación, sabiendo que ese tipo de medidas había agitado la calle, que eso podía hacer que la estabilidad que había habido, inclusive cuando dejaba el gobierno Pedro Pablo Kuczynski, se rompiera y que la calle empiece a protestar porque le subían las cosas, porque subían los impuestos y que percibiera que este gobierno era injusto. Particularmente creo que en una democracia se pueden tomar medidas correctivas, que debe corregirse, y si se hace inmediatamente no es signo de debilidad. ¿Que puede traer algún riesgo? Sí, pero peor para mí es que un gobernante actúe como un necio y trate de perpetuar las políticas equivocadas, tomadas en el momento equivocado por el ministro de Economía. La economía de los más pobres no puede afectarse, pues, para salvar los errores de los otros gobernantes. No era el momento adecuado, ni se tomaban las cosas como deberían darse. Eso lo voy a analizar hoy políticamente con Mario Berríos en la segunda parte del programa. Él es un analista político y sociólogo y vamos a ver qué significa esto. Y en la primera parte del programa voy a estar con Manolo Cárdenas. Manolo Cárdenas es un viejo taxista que analiza el asunto, y es que ahora el municipio permite o va a dar nuevos etares y va a permitir que hayan más empresas de taxis. Nos vamos a convertir en Taxilandia aparentemente, y de eso también hablaremos hoy. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Manolo, bienvenido. Buenas noches. Manolo, tú has estado mucho tiempo en el taxi. Hace poco te entrevisté aquí precisamente para conocer qué es lo que pasaba con el taxi. Parecía premonitorio a esta situación. Así es. ¿Qué ha pasado? Explícanos qué norma ha dado la municipalidad provincial, el Consejo Provincial, que afecta y que permite que haya más taxistas en Arequipa.
Bien, han aprobado una ordenanza municipal otorgando CETARE a todo vehículo que tenga peso y cilindrada de acuerdo a la 015. O sea, yo me compro un Yaris, un Nissan Sentra, Sí. en estos instantes, aquí en Arequipa, porque creo que tiene que ser en el registrado Claro, acá. en Arequipa, sí. Ya. Me lo compro ahorita, Claro. ahorita, No, hasta el 31 de mayo. hasta el 31 de mayo. Sí, Ya. sí. Y, o sea, alguien que tenía un carro de esos va y pide, quiero hacer servicio de taxi y me dan Inmediatamente. sin ningún otro requisito. No hay, el único requisito que tienes que estar asociado a una empresa, comité o asociación, que eso es fácil, es muy fácil eso. Si no te la formas, porque parece que también a través de esta norma se posibilita que dos personas, constituyendo una empresa con 8.000 soles de fondos, Sí. pueda Formar una hacer empresa. su empresa de taxi. ¿No es También, cierto? sí, claro. Entonces tú y yo podemos Así hacer es, nuestra claro. empresa de taxi Sí. y formalizamos muchos carros. Pero acá hay algo que nadie lo ha captado, ni siquiera la municipalidad, nada. Por ejemplo, si tú te compras un carro hasta el 31 de mayo, que es la ordenanza, vas al municipio, te inscribes en alcohol de la asociación, te cobran 10 soles, 20 soles, lo mismo. Vas al municipio, te dan tu CETARE y tú lo sigues manejando como particular. El día que lo vendas, ese carro tiene valor porque tiene CETARE. Correcto. O sea, a mí me convendría, por ejemplo, Claro. o sea, me hubiera convenido tener Claro, bueno, si yo tengo un carro con un particular, cilindraje hasta de 10 años mayor de de antigüedad. 1.200, Sí, 1250 1.250 y más de 1000 por kilos eso, de peso. y más de 1.000 kilos de peso, o sea, un Yaris, un Nissan Claro, Sentra, hasta 10 años de antigüedad, ¿eh? Uno de esos carros, si ya lo tengo, me inscribo, hago, así no haga el servicio de taxi. Así es, Y mi carro tiene mayor valor de reventa. así es, reservas tu CETARE. ¿Correcto? Entonces, eso nadie se ha dado cuenta, nadie lo ha captado. Eso es un buen negocio, o sea, cualquier Claro, persona debería hacer claro. eso. Debería Sí, pues, hacer eso. Entonces, ahorita de después repente van agarra a, y lo vende. ahorita van a hacer eso, porque en primicia hablo cómo va a suceder. ¿Qué resulta acá? Fue algo curioso. Hace 4 días salió el regidor Pedro Quispe Cornejo, que muchos le dicen Pedro Santos son sus nombres. Y él manifestaba en varias oportunidades, mira, de que la ordenanza decía que hasta el 31 de diciembre del 2017. Y yo le persistía que no, que era hasta el 31 de mayo del 2018. Y él me decía, pues yo soy el regidor, pues. Y él estaba en la sesión y él ha aprobado. Y la ordenanza resulta que sale hasta el 31 de mayo del 2018. ¿Y cómo tú sabías y él que era regidor y que te dijo, yo soy regidor, yo he estado ahí? Claro, yo pues él apruebo, es el no que sabía? aprueba. Era lo normal, lo lógico. Y no solo en una radio, en 3 radios que se dedican a este programa de transporte. Entonces, todo el mundo dice, es que a mí, yo no soy un manejador de taxi. Investigo, averiguo, me intereso por la problemática del taxi. Entonces, ahí están los programas de radio de que yo sí sabía hasta qué fecha y él no sabía. Correcto. Pero esto, ¿qué va a generar? Porque Ah, las es- noticias que dice que ahora esto se puede convertir en taxilandia. Todos Claro. los carros van a ser taxis, muchos más taxis en las calles, pero el servicio de taxi finalmente, pues, es un servicio independiente. No existen empresas de taxis, o sea, no hay empresas que pongan así, sino cada uno está ahí por la oferta y la demanda. En Así el es. momento en que el taxi no sea un buen negocio, disminuirán pues los taxis. Y en el momento en que sea un buen negocio, tiende pues a incrementarse, si es que hay mercado o no hay Claro. mercado. El problema es que ya estamos sobresaturados de taxis. Y eso la autoridad no lo entiende. Lo que tenía que hacer era aprobar la norma hasta diciembre del 17 y ya cerrar. Pero ese cerrar no tiene su efecto si la autoridad no tiene la estrategia, que no la tiene, para combatir la informalidad. Informales son 3.500, 4.000 informales. ¿A qué le llamo a ese informal que te decía que hay 3 clases de informales? Es aquel que tiene casquetito, sticker y que no está ni en comité, ni en asociación, ni en empresa. No le da la gana de formalizar. Es el que se cachuelea. Claro, es exactamente. No, o sea, soy Entonces, profesor, sí. no tengo plata para la ¿Qué? entonces salgo Sí, con mi carro. contra y ese, la autoridad, y lo reto al gerente de transporte, al regidor y a la alcaldesa, quien quiera, no tiene estrategia para combatir ello. Correcto. No. Pero son tal vez los más inocuos,
los que menos daño producen son 3.500. Claro. Yo estaba leyendo que los que tienen CETARE son 12.500. 12.000 así aproximadamente. 12.500. Claro, sí. Que adicionalmente a eso hay otros Permiso especial. 9.000, no, unos 8.000 me parece con permisos especiales. Especiales, sí. La cosa es que suman 20.500. Sí. ¿No es cierto? Claro. La otra vez tú me has dicho que hay 40.000 taxistas. Es que hay unos 10.000 aproximados, nadie tiene el número exacto, de que están en empresa, en comité de asociación, debidamente identificados, con fotoche, con todas las de ley, Pero sin CETARE. pero sin CETAR y sin permiso especial. Correcto. Sin CETARE, sin permiso especial y Sí. todas Y esas los cosas. otros que solo tienen el casquete y el sticker, no. Ahora la autoridad dice que va a dar 4.000 CETARES. Yo pregunto, ¿de dónde han sacado ese dato de 4.000? Pero bueno, ya, da CETARES. Igualmente, hay 40.000, o sea, la mitad o una parte de los que están informales pues se formalizará. Claro. Hemos subido en la formalización, ¿eso no es Claro. bueno? Hablemoslo después de la Listo, pausa. muy bien. El regidor Esdras Medinas, que pretende ser alcalde de la ciudad, él cree que esta es una buena medida porque subimos la formalización, hay una posibilidad mayor de control y lo ve beneficioso. Lo voy a discutir con Manolo Cárdenas tras la pausa. ¿Alguna molestia durante el embarazo? Venga al Centro Médico Daniel Alcides Carrión. Centro Médico Daniel Alcides Carrión tiene la solución. Uy, se me venció mi SOAT y no tengo plata para comprarlo. Pero no me preocupo, porque en Multicoop compro mi SOAT y lo pago en cuotas chiquititas. Sabemos que tu seguridad es importante. En Multicoop trabajamos día a día para que todos tengan las mismas oportunidades de crecer. Estamos de regreso en el programa, sigo con Manolo Cárdenas, taxista de verdad, lo conozco de hace muchos años, de inicios de los años 2000, cuando yo trabajaba en periódicos, así es que es un taxista de verdad. No me parece mala la idea de Esdras Medina, es Esdras Ricardo Medina, Sí. es el regidor. Dice, estamos haciendo algo para formalizar. Claro, si tenemos 40.000, por lo menos ya los vamos a tener inscritos y eso de alguna u otra manera sí me parece que ayuda a controlar en algo el servicio de taxis que en este momento es incontrolable. Claro. Bueno, él lo mira desde esa óptica, yo lo miro desde otra óptica. Porque, ¿qué resulta? Debe de cerrarse ya el CETARE para que no haya más incrementos. Pero, ¿de qué te sirve, Manolo? La experiencia te ha dicho. Sí. Una cosa es la lista, el tener el registro, y otra cosa es la realidad. Es- Deberían haber 20.000 taxis circulando ahorita. Claro, Hay 40.000. sí. El doble. Es que, mira, la autoridad tenía una norma en que prohibía que toda empresa, comité o asociación tenga informales. Lo sancionaba, aunque nunca sancionó. Y luego la autoridad deroga esa norma. Abre la puerta a la informalidad. Y entonces los informales entran ahora a las empresas. Están con fotocheck, tú los miras, son formales, entre comillas. Fomentan la informalidad. Ahora también fomentan el incremento de mucho más taxis. Porque ¿qué resulta?
van a formalizar estos carros que tienen peso y cilindrada, y los que no tienen peso y cilindrada van a seguir circulando sin ningún tipo de permiso. Y va aumentando cada día más. ¿Por qué? Porque no hay operativos. Claro, no hay operativos, No hay, pero entonces, todo el mundo así. ¿no es cierto que ya estamos en un mundo, en el mundo de Uber Taxi? Ya. Uber es un aplicativo que se utiliza en todo el mundo. Tú te vas a Tokio y puedes pedir un Uber. Tú te vas a Estados Unidos y pides un Uber. Te vas a cualquier parte de América Latina y tienes un Uber. Entonces, ya esa organización de comités, de empresas, parece no estar funcionando muy bien. Parece que ahora el asunto es cada quien de una manera individual. Entonces, no deberíamos estar discutiendo otras cosas más que persiguiendo, porque es cierto, digamos que hay 40.000 taxistas, pero de esos 40.000, 10.000 no son delincuentes, pues es una cantidad bastante menor, pero no se les puede controlar. Y yo me pregunto por qué a Uber lo han expulsado de varios países, Alemania, España, en Chile el año pasado incendiaron su oficina inclusive. Bueno, pero es una o cosa sea, es los incendiar. expulsan. ¿Por qué? De México los han expulsado, de Holanda. ¿Por qué? En países desarrollados. Porque esos aplicativos a ti no te garantizan nada. Un accidente, ¿quién te cubre? Si no son taxis. No son taxis. Es un carro particular. Cualquier que está haciendo cualquier carro, taxi Yeah. o no taxi, tiene un SOAT. Así es que no, es que solo los taxis tienen AFOCAT y te reconocen el accidente. AFOCAT, pero el AFOCAT el AFOCAT, tú sabes que eso ha traído complicaciones, ¿no? Claro. Más sí, complicaciones que el son deudores, etcétera, pero eso es lo obligatorio, el AFOCAT para el taxi. El SOAT es para el particular. Sí, pero también un taxi puede Claro. tener un Puede SOAT, solo tener que las le dos cuesta cosas a más, la ¿no es vez, cierto? claro, sí. Entonces, Ustedes lo que sí. buscaron era más bien sacarle la vuelta al SOAT y poner un AFOCAT para que les reduzca el Claro. se llama el precio. O sea, ahí más bien son ustedes los que han distorsionado el SOAT, ¿no? bueno, es que todo el mundo ve la economía, pues también, ¿no? Pero el problema es que, yo digo, aquel taxista que tiene su carro de peso y cilindrada, que está pagando a una financiera, se ve rodeado de la informalidad, de carros que no tienen nada. Entonces, ¿qué le garantiza? ¿Para qué le sirve el CETARE? Ahorita pregúntale a un taxista, ¿para qué le sirve usted el CETARE? Bueno, para nada, pero eso significa inoperancia de la municipalidad. ¿no es cierto? Exactamente. La o sea, realidad, no hay por eso, autoridad. la realidad dice que en Arequipa pueden circular, no deben, sino pueden circular, es la realidad, 40.000 taxis y todos tienen negocio, de alguna u otra manera. Claro. O sea, todos tienen para llevar hoy a su casa. Hay mercado para 40.000. Si no hubiera mercado para 40.000, Pero cada vez viene bajando más el poder adquisitivo en el taxi. Cada vez, ¿cuánto gana un taxista, estimas tú? sí, un ¿Realmente? promedio de líquido, fuera de gasolina, del menú, 80 soles. Esa es la realidad de las cosas. Porque hoy en Y día, trabajan por la todos los días. Sí, todos los días. Son Y 2.400 corrido. Ellos no se Pero van a hacer las 2.400 soles en un país donde la mayor parte de gente gana menos que el mínimo, no es una mala. Pero para ganar esos 80 soles, ¿cuántas horas trabajas? ¿Cuántas horas están trabajando? ¿Cuántas horas trabajas tú, Manuel? De 14 a 15 horas diarias. De 14 a 15 horas diarias. ¿Continuas o realmente? Continuas, no, menú y de una vez. Es una locura. Sí, Y realmente. eso puede generar accidentes. Así es, realmente es esforzado y somos unos Y tú desamparados eres el sociales. dueño de tu carro. Claro, y somos unos desamparados sociales. Imagínate aquel que paga alquiler, que son 35 soles diarios. ¿Qué le queda? 50. ¿Qué le queda? Hace 1.500. Claro. Pero es el doble de un... Pero ¿cuántas horas es bastante, trabaja? Es bastante Claro. más que el sueldo. Lógico, ¿cuántas horas trabaja? ¿Cuánto gana uno de construcción civil al día? Por 8 horas. Entonces, ¿qué resulta acá? Yo realmente cada vez, tú sabes, la congestión es terrible, es espectacular. Tú vives en Cerro Viejo. ¿Te imaginas solo ir a Yanaguara o de Yanaguara regresar ahí? El asunto Es que yo terrible. veo, el asunto que yo veo, Manolo, es ¿por qué tú sigues siendo taxista? Si las cosas se van deteriorando cada vez más, ¿por qué tú y otro grupo sigue siendo taxistas y por qué más gente se va metiendo? La gente se va metiendo porque pierde el empleo, porque no hay Claro. otra manera de trabajo. Entonces, el taxi es un buen refugio. Es Un buen trabajo refugio Es se un ha trabajo convertido, refugio. así es, ¿no? No. ¿Y por qué los otros, los taxistas, siguen?
Bueno, seguimos porque nosotros, por ejemplo, yo tengo Porque tengo mi cartera de clientes y no hay oportunidad de trabajo Porque en no otros hay sitios. otras maneras. Así es, ¿no? Entonces, cerrar las oportunidades no es ser un tanto... Pero vienes empobreciendo al que se dedica al taxi, porque aquel que cacholea tiene otra profesión y sale a cacholear, entonces es una competencia desleal. Lo que yo creo es que lo que debe hacerse es formalizar. ¿Alguna vez ustedes se han reunido y han dicho cómo formalizar el taxi sin necesidad de recortar a la gente, perseguir, sino formalizarlo, hacer que el taxi sea más seguro, más eficiente? La autoridad no te escucha. La autoridad simplemente se reúne con los empresarios. Con el verdadero taxista no se reúne. A mí, por ejemplo, en una oportunidad, un grupo de taxistas me llevaron al municipio para conversar con el regidor, con el gerente, porque reconocen que algo sé. Por algo 2 alcaldes me han llevado a la Comisión de Transportes. El señor Cabero dijo, ¿qué evento se llama? Voy a consultar adentro. Vetaron mi ingreso. Vetaron mi ingreso. Ahí están los compañeros. No, el señor Manolo Cárdenas no entra. Porque ¿Qué podemos hacer con el taxi? Porque algo habrá que hacer. Las medidas han sido... paliativos, en primer anuncios. hemos mejorado en algo, porque antes viajar en un tico era claro. riesgosísimo. Claro. Ahora ya casi no hay ticos. Sí, pero eso es a nivel nacional. Bueno, son normas a nivel que tienen solo 20 años y salen, pero siguen circulando. Pero claro, pero ya hemos ido, o sea, claro. poco a poco nos hemos ido librando de Así esa es. plaga. Pero se han ido al otro extremo porque, ¿qué resulta? Las normas que lo hacen pensando en la ciudad de Lima te exigen comprar un carro que te cuesta arriba de $13,000, $14,000. Cuando tenemos el Chevrolet Spar, el Suzuki, carros que te cuestan la mitad de precio, pero que no, por las normas no son admitidos para que hagan taxi. Entonces no entendemos eso. Y hoy por hoy nadie puede soltar $14,000, $13,000. Si es que nos ponemos rígidos en todas las normas, se van a perjudicar formales e informales, porque muchos de los taxistas no tienen esos carros de peso y con cilindrada, 1.250 claro. centímetros cúbicos, con más de 1.000 kilos de peso. Pero se los puede formalizar. Yo, Pero por ejemplo, tengo alternativa. Yo siempre tengo alternativa. Pero yo eso es busco. formalizar. ¿Y por qué no formalizamos como está haciendo el municipio también a los otros? Como está, entreguemos etares. Entonces vamos formalizando, vamos formalizando. Claro, es que las normas del Ministerio de Transporte te impiden que a los carros que no tienen peso y cilindrada no les puedes dar cetare. Pero sí la autoridad les puede dar permiso especial. Por ejemplo, ¿qué haría yo? Para formalizarlos a estos que el Ministerio de Transporte dice, no puedes darle cetare. Lo siguiente, al gobierno regional que declaren emergencia ambiental Arequipa. Y hay suficiente argumento de contaminación, ¿correcto? Bien, yo les voy a otorgar un permiso especial ecológico a todos los carros que no tienen peso y cilindrada si me cambian al sistema de gas. Bajas la contaminación, ¿o no? Y solucionas el problema. Ahí está. Son cuestiones que no se discuten, ¿no? No se discuten, pues. Y sencillo. Señorita Yamila, declaren emergencia ambiental Arequipa. Estamos contaminados. Tenemos una realidad. ¿Tú crees realmente que esta norma que se ha dado afecte la realidad? Porque tú sabes, yo puedo agarrar y salir y decir, a partir de mañana nadie puede, tener trabajadores informales, ilegales, pagar. No funciona, la realidad sobrepasa. Claro. ¿Tú crees que eso va a afectar? O sea, que mañana va a haber realmente más taxis. Lo que yo creo es que está generando lo que no se ha dicho, es especulación. Ahora los que tienen esos carros van a pagar, no sé, 100 soles a una asociación, van a ir a sacar un permiso de taxi para luego revender su carro, ¿no es cierto? Lógico. Para ganar en 5 años, en 3 años. Claro. Eso sí creo que puede Pero afectar. eso nadie lo ha captado, esa situación. Pero el resto de cosas, ¿tú crees que realmente mañana va a salir más gente a hacer taxi? Yo no creo. Pero es que, yo digo, ¿cuándo cierras tú esto? Y el cerrar tiene que ir acompañado, paralelo, de combatir la informalidad, pues porque, es decir, yo al municipio me hace pintar el carro, pagar características, pagar cetare, comprar mi afocada, etcétera, mi fotoché, gastar, pintarrajearlo al carro. Pero la autoridad, ¿qué me garantiza en el campo laboral? ¿Quién debe combatir esa informalidad? Ellos, si no lo hacen. Entonces me siento decepcionado. Pero el asunto es, tú pagas al municipio claro. una vez por el cetare. Al año.
Todos los años. ¿Cuánto? Bueno, van cambiando las tasas, ¿no? En total te sale como, porque pagas características, pagas el CETARE, en total te sale como 250 soles. 250. Aproximadamente. Bueno, es En una total. manera de recaudar buen dinero Ya, para la así municipalidad. Por eso hay Pero que formalizar más. yo a mis colegas decía, ¿de qué me sirve el CETARE? Porque, ojo, si la policía a ti te para y ve que tú no tienes ni permiso ni CETARE, no puede sancionarte. Porque no está en el RENAT, en el Reglamento Nacional de Tránsito. No te puede sancionar. O sea, tú al policía le dices, yo no tengo permiso ni CETARE ni nada, pero estoy haciendo taxi. No te puede Poner papeleta. No te puede. No te puede llevar el depósito. No, No te puede tener, no te puede hacer nada. Solo lo puede hacer la municipalidad. Con sus inspectores. Así es, pero acompañado de la policía. ¿Te das cuenta? Entonces, ese trabajo tú lo ves. No es, tiene- habrá pues operativos y y ya tiene- sabemos qué es lo que se busca en los operativos. Claro, y tienen un centenar de inspectores ahorita, la municipalidad. O sea, aquí no hay un plan vial, no hay un plan de transporte. Yo no lo encuentro, ¿no? O sea, no hay nada, todo es aquí improvisado, al champú. Se va a dar CETARE, es tanta bulla, si eso está en la 015, que se tiene que otorgar CETARE. Para eso va a ser una ordenanza sobre el decreto supremo 015. Si está en la 015, yo no necesito sacar una ordenanza para CETARE. Yo doy CETARE de acuerdo a la 015, ya está, se acabó. Manolo, te agradezco mucho Sí. por haber venido. Sí. Gracias, Enrique. Manolo Cárdenas es un viejo taxista, 38 líder años. de ese sector y que ha participado varias veces en comités municipales que analizaban el transporte. Lastimosamente los resultados casi nunca han sido buenos. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, como lo anunciamos al inicio, voy a estar con Mario Berríos. Él es un analista político, sociólogo, y pretendo ver qué es lo que se viene. ¿Hizo bien el gobierno en corregir? Yo creo que sí, pero lo voy a conversar con Mario Berríos. Tras la pausa seguimos en modo avión. ¿Alguna molestia durante el embarazo? Venga al Centro Médico Daniel Alcides Carrión. Centro Médico Daniel Alcides Carrión tiene la solución. Sabemos lo importante que es para ti tener tu negocio lleno. Gracias al crédito que me otorgó Multicop, tengo mi negocio lleno. Sabemos lo que necesitas. Por eso, seremos la solución para lo que necesitas. En Multicop, trabajamos día a día para que todos tengan las mismas oportunidades de crecer. Estamos de regreso en el programa. Mario Berríos es sociólogo, pero además tiene una maestría en política, o sea, una maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú, es un agudo analista y hoy lo he traído para ver qué es lo que está pasando políticamente en el gobierno. La economía y la política no pueden desligarse y Martín Vizcarra ha tomado algunas decisiones. Yo creo que el corregir, el intentar bloquear la suba de impuestos que estaba decidido a llevar adelante el exministro Tuesta ha sido una medida buena. Que hubiera sido peor persistir en el error y convertirse en un necio gobernante, pero vamos a conversar al respecto. Mario, bienvenido. ¿Cómo está, Quique? Buenas noches.
al presidente Vizcarra y al premier Villanueva les ha llovido menudo desde la tarde de ayer. Hoy en los periódicos salen muchos analistas políticos, exministros, opinólogos, por ejemplo, Rospigliosi, tal vez el originador del arequipazo aquí, diciendo de que no, que cómo puede retroceder en una medida así, eso es mostrar debilidad. Bueno, cuando estamos en una democracia, el retroceder para corregir lo que creo que ha sido errores, bueno, es una muestra más bien de buen gobierno, no de debilidad, ¿o tú piensas en contrario? Claro, más aún en una democracia tan débil como la nuestra. O sea, no tenemos una democracia sólida ni consolidada como para que el poder del Estado a través del Ejecutivo tome decisiones con la solidez que le darían las instituciones si es que en el caso hubiese. El problema es que en el Perú no tenemos las instituciones ni el respaldo en el Congreso ni en la población para las medidas que estaba tomando el gobierno. Yo no soy economista, yo soy un ciudadano que tiene ciertas bases de conocimiento de algunas cosas, pero además lo que pasa en las democracias es que uno defiende sus intereses. Lógico. Y una de las cosas que yo he criticado es que David Tuesta salga y lo primero que intente es, bueno, en primer lugar sube impuestos al impuesto selectivo al consumo, en lo que es innegable decir que es innegable sostener que eso no era un paquetazo, pues era un paquetazo. Exactamente. Era un paquetazo. Entonces nos afectaba y nos afectaba a los bolsillos. Y luego salió muy suelto de huesos a decir que iba a reducir la barrera para que el impuesto a la renta sea pagado por los pocos trabajadores formales que hay en el Perú, claro, pero que eran los que menos ganaban. O sea, claro, les iba a meter la mano al bolsillo también, claro, ¿no? Exactamente. Entonces, eso me parecía de locos, ¿no es cierto? Que el presidente haya corregido esto aceptando su renuncia, ¿es para ti bueno o malo? ¿Es debilidad o es un signo de buen gobierno? A ver, habría que analizarlo también en el contexto en el que se da, porque el ministro no es un ente aislado. El ministro trabaja de la mano con el presidente de la República y con el primer ministro. De tal manera o por lo menos eso creíamos. Claro, no, si creemos o no creemos es lo de menos. Lo que se figura es que es así. Claro, o sea, entonces, formalmente es así. Es decir, eso de que el ministro se ha lanzado por su cuenta y ha aumentado el impuesto selectivo al consumo en la gasolina, en las bebidas alcohólicas, en los cigarrillos, etcétera, y que lo ha hecho sin que sepa el ministro, el primer ministro y el presidente, sí, eso es algo impensable. O sea, sabía Vizcarra muy bien a lo que se enfrentaba. O sea, fue un error de gobierno. Fue un error del gobierno, fue un error de Vizcarra y del primer ministro, no un error de Tuesta. Ahora, bueno, ¿qué es lo que de pasó? Tuesta también, porque evidentemente él es sí, el ministro de Economía, es poderosísimo. Pero él plantea las propuestas. Esto es lo que vamos a hacer. A fin de cuentas es el Consejo de Ministros quien aprueba. Era hacer caja. O sea, no tenemos plata, la manera más fácil de recaudar, subimos los impuestos. Exactamente, y es lo lógico que tiene que hacer cualquier gobierno cuando entra, sobre todo, y quiere hacer grandes cosas como las que planteaba Vizcarra que iba a querer hacer. El tema es que no puedes tú, por un lado, quitarle al que menos tiene y por el otro, al que más tiene y que más debe, no le tocas el bolsillo, que es lo que anunció ayer recién el presidente Vizcarra en su mensaje. Esa comisión para cobrarle a las grandes empresas lo que deben. O sea, ahora que te estás dando cuenta que el pueblo te está frenando tu intentona de paquetazo y que el pueblo no quiere que le saques más plata porque no tiene, recién recurres a los que deben, a las grandes empresas que deben, cuando eso es lo primero que ha debido de hacer el Estado en cuanto ha llegado Martín Vizcarra al gobierno. Además, porque como tú dices, hay un tema de intereses, obviamente, que defiende el ministro. Lo curioso es que, bueno, evidentemente sabía Vizcarra, sabía Villanueva, Tuesta no andaba por la libre. Oh, por supuesto que no. ¿No es cierto? Claro. Pero Tuesta propone. O sea, exactamente. La concepción de Tuesta era subir impuestos y eso disgusta al sector productivo. Aquí estuvo un director de la Sociedad Nacional de Industria y saltó hasta el techo. Sí. Y a la calle. Evidentemente, o sea, me van a subir los pasajes, me van a subir los alimentos, me van a subir las cosas. No era el momento más propicio, o sea, la calle había estado tranquila, ni siquiera en el cambio de gobierno, ni siquiera viendo la gran corrupción, y viene un tipo a hacer ese tipo de propuestas
Claro. Es una locura, pues Claro, es generar la exactamente. inestabilidad Es completa. la propuesta del ministro, pero con aceptación y aval del propio presidente. Por lo tanto, el pueblo lo ve no como la propuesta del ministro, sino como que el presidente ha aceptado esa propuesta. Corregir Porque te pueden venir con 1000 propuestas, pero tú como presidente es el que toma las decisiones. Entonces, Claro, si tú te se das equivocaron. cuenta que obviamente hay un error garrafal de Martín Vizcarra que lo ha tratado de corregir aceptando la renuncia del ministro de Economía el día de ayer. Y enmendándole la plata. Claro. Esa la enmendada ya fue hace una semana cuando quería aumentar el impuesto a la renta de los que menos Claro, ganan. dijo, no va a ser así, a los más pobres no. El primer ministro le dijo que no. Yo desde ese momento ya esperaba que el ministro dé un paso al costado. Y él no renuncia porque dice, bueno, no vamos a seguir con el impuesto selectivo al consumo. Sale a alguna entrevista al Diario del Comercio y dijo, el gobierno no va a retroceder con el impuesto selectivo al consumo, y ayer retrocedió, entonces él renuncia. Ayer estaban en negociaciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones Con posible el hombre de mayor confianza de Esmer Trujillo, exactamente, de Vizcarra. Y que se supone que iba a iniciarse hoy día la huelga indefinida de los transportistas de carga pesada. Y interprovincial. Interprovincial. De esa reunión, una de las conclusiones más importantes fue que la huelga se suspende y uno de los resultados fue la renuncia del ministro de Economía. Hablemos de política. ¿Qué era más importante? ¿Mantener al ministro, convertirse en un gobernante necio y no escuchar ni al sector productivo ni al pueblo, y mantenerse en sus 13 y decir subimos los impuestos, o hacer lo que hizo él? Tratar de evitar que la calle se mueva y ceder en el tema de impuesto selectivo al consumo con los transportistas. Ha podido ceder sin retirar al ministro. Como te decía, hace unas semanas el ministro anunció que se iba a aumentar el impuesto a la renta a los que menos ganan, y el presidente del Consejo de Ministros le dijo que no. Yo desde ese momento ya esperaba que el ministro renuncie. Sin embargo, se ha mantenido, a pesar de que le ha enmendado la plana y le ha dicho, oye, tú estás equivocado. O sea, ya estaba el ministro desautorizado. Entonces, lo que ha debido hacer es renunciar, pero no ha renunciado. ¿Por qué? Porque supongo que estaba de acuerdo también con la idea de que la forma en que aumentó los impuestos era muy abrupta, muy precipitada en ese momento. Entonces yo creo que ella era consciente de que se cometió un error y que tranquilamente se podría haber retrocedido, no sé, reduciendo el impuesto nuevamente, o sobre todo al tema de las gasolinas, que es el tema más puntual que nos afecta a los bolsillos de todos. Ahora, el tema es que este gobierno, que está obviamente en clara alianza con el fujimorismo, no tiene ningún problema con respecto a la respuesta del Congreso, porque todos los fujimoristas les van a decir que está bien lo que haga. O sea, no he escuchado en la noche de ayer y de hoy día ningún fujimorista que diga... Becerril es el que ha dicho. El Becerril ha salido como vocero. Pero tiene que haber siempre uno que otro, ¿no? Pero a mí me ha sorprendido bastante el fin de semana en las entrevistas que ha habido en los programas dominicales, cómo los congresistas de fujimorismo defendían las decisiones del presidente Vizcarra, que parecían ya oficialistas ellos. Ni siquiera los de Peronos por el Cambio. No, Peronos por el Cambio yo no sé qué hace, ¿no? O sea, Peronos por el Cambio es una bancada que parece de oposición. Sí, exactamente. Y el fujimorismo se ha convertido en la bancada que le da respaldo. Entonces el presidente se siente respaldado en el Parlamento por Fuerza Popular. Ahora, me imagino que para tratar de guardar las formas, para tratar de que las cosas no sean vistas así, ha salido hoy en una conferencia con la prensa extranjera a decir, por ejemplo, que si deciden que se llama en la Corte Interamericana que Fujimori debe regresar a la cárcel, no lo acataría, ¿no? Que él defendería la decisión de Pedro Pablo Kuczynski. Y el otro asunto que ha dicho allí, que es una cosa que me parece interesante, ¿no? Ha dicho que va a crecer la economía, pero con inversión, descentralización y lucha anticorrupción. Lo que otra vez hace, de alguna manera, retomar la importancia en el mensaje a la nación, donde dijo que el gobierno iba a ser democrático, descentralista, honesto y transparente. ¿Qué te parece si hablamos de eso tras la pausa? Perfecto. Estamos con Mario Berríos y vamos a hablar si se puede hacer un país descentralista en el gobierno de Vizcarra.
Uy, se me venció mi SOAT y no tengo plata para comprarlo. Pero no me preocupo, porque en Multicoop compro mi SOAT y lo pago en cuotas chiquititas. Sabemos que tu seguridad es importante. En Multicoop trabajamos día a día para que todos tengan las mismas oportunidades de crecer. ¿Alguna molestia durante el embarazo? Venga al Centro Médico Daniel Alcides Carrión. Centro Médico Daniel Alcides Carrión tiene la solución. Seguimos en el programa con Mario Berríos. Él es analista político, sociólogo, tiene una maestría en política en la Pontificia Universidad Católica del Perú y estamos analizando el contexto político después de la renuncia del ministro de Economía, el mensaje del presidente ayer, una conferencia que ha dado hoy. Al momento en que hacemos esta entrevista, da toda la impresión de que van a ser 3 expresidentes regionales los que van a gobernar el Perú. Tenemos a Martín Vizcarra, que es el presidente de la República y expresidente regional de Moquegua. Tenemos a César Villanueva, expresidente de San Martín, actual primer ministro, y él probablemente, como digo, a la hora que estamos haciendo esta entrevista, podría ser el siguiente ministro de Economía, el expresidente de Amazonas, ¿no? Ex ministro de Agricultura del gobierno anterior, un hombre que tiene maestrías en economía en Estados Unidos, que ha trabajado en el Ministerio de Comunicaciones. Bueno, ¿tú crees que teniendo a 3 exgobernantes regionales en el poder, con los máximos cargos, podríamos pensar en la descentralización del país? ¿O eso es más difícil que morderse el codo? Claro, es que hay que entender también que una cosa es gobernar por una región y otra cosa es gobernar un país. Ayer un amigo en las redes sociales, después del discurso, me escuchó el discurso de Martín Vizcarra, así le digo, parecía que estaba hablando el alcalde distrital de Mariano Melgar. Y efectivamente. ¿Te dio esa impresión? A mí también me dio la impresión de que estaba frente a una autoridad municipal o regional y no frente a un presidente de la República. Es decir, no basta con que la persona haya tenido todo ese background, esa experiencia de haber sido presidente regional, exitoso o no exitoso en sus respectivas jurisdicciones. Estás gobernando un país de 32 millones de habitantes con miles de problemas disímiles unos de otra región. O sea, Moquegua, pues, un punto, sin ofender a los moqueguanos, en comparación a todo el Perú, pues. Entonces tenemos problemas distintos en educación, salud, y el gran reto siempre va a ser la descentralización, y no de este gobierno, es el reto del Estado peruano como nación. Pero nadie ha hecho nada. Y nadie ha hecho nada, porque el tema es complejo, Quique. Claro, además, los poderes económicos no dejan que el Perú se descentralice. Exactamente. O sea, recordemos que cuando hubo el gran intento de descentralización en el primer gobierno de Alan García, cuando... Asambleas regionales. Exactamente, las asambleas regionales. Cuando llega el neoliberalismo con Fujimori, lo que hace es un proceso de concentración nuevamente de todo. Desaparecen las asambleas y crean los famosos etares, elegidos ¿por quién? Por el mismísimo presidente a dedo. Entonces, para que haya un real proceso de descentralización, tiene que cambiarse el paradigma que tenemos de nación. Y eso, en el actual contexto neoliberal que vivimos, de reconcentración de todo, es bien complicado. Pero, ¿es un concepto neoliberal el recentralizar? Al contrario, más bien, ¿no? Los países más desarrollados son o muy pequeños o son extremadamente descentralizados. Estados Unidos es un país federal, el federalismo es el extremo de la descentralización. Pero ese es el liberalismo, nosotros estamos hablando de neoliberalismo en el Perú. Y todavía de un neoliberalismo mal aplicado. El presidente ha dicho en su mensaje: somos un gobierno democrático, descentralista, honesto y transparente. Descentralista.
cuando uno dice eso, está marcando sus ejes, ¿no es cierto? Marca los ejes también con los periodistas de prensa extranjera hoy en la conferencia, y vuelve a decir que los ejes son inversión, descentralización y lucha contra la corrupción. Entonces la descentralización es eje. ¿Tú ves que se pueda dar un paso real? Como te digo, o sea, a mí lo que me parece que 3 expresidentes regionales estén gobernando, eso nunca ha pasado, ¿no? Entonces, ¿tú crees que eso pueda dar Ahora, un viento nuevo? Si es que él dice que este es un gobierno descentralista, porque son 3 los expresidentes regionales, las máximas autoridades de este país, bueno, ese es su concepto de descentralización. No lo he dicho, Pero el proceso de no lo he dicho, descentralización, eso claro, que... es la conclusión que sacamos. Pero la descentralización o el carácter descentralista de un Estado no le da lo declarativo que puede ser el gobierno. Exacto. Porque todos los gobiernos, desde la época de Sánchez Cerro, decían que eran descentralistas. Nuestra Constitución lo dice. Nuestra Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Todos los gobiernos cuyos que presidentes... somos un país unitario, social, y descentralizado. Y todos nuestros expresidentes, muchos de ellos que están en problemas judiciales, han dicho que han luchado contra la corrupción y que sus gobiernos son ya con respecto a la lucha contra la corrupción. Y vemos que están en serios problemas contra la corrupción. Estas cosas no se tienen que decir, se tienen que demostrar en el campo, en la aplicación efectiva de políticas descentralizadas para mejorar la funcionabilidad y la capacidad del Estado. ¿Qué pasos crees que debería darse? ¿Fortalecer gobiernos regionales? Gobiernos regionales que se están debilitando porque, mira, haber eliminado la reelección no me parece precisamente un acto para consolidar gobiernos regionales. Vas a tener personas que no terminan de sentarse y ya tienen que salir. Cada 4 años van a tener que estar rotando. Es como que tú contratas cada 4 años un personal nuevo a enseñarle lo mismo, a que comiencen de cero. Obviamente que la reelección en ciertos niveles es más perjudicial que en otros, ¿no es cierto? Sin embargo, yo creo que una de las primeras funciones que debería de hacer el gobierno es transferir no tanto el dinero, que ya lo he hecho en las últimas semanas, sino funciones reales y efectivas en temas de descentralización, sobre todo en descentralización fiscal, que es uno de los temas más importantes y uno de los agentes pendientes en materia de descentralización en el Perú. Descentralización fiscal, descentralización de justicia, descentralización de las obras o de las concesiones que se hagan con respecto a algunas obras importantes. Todo depende ahorita de Lima. Tú vas al Ministerio de Economía y parece todos los alcaldes, hasta el pueblito más alejado, están haciendo cola para hablar con el ministro para que le apruebe su proyectito para ver si es que puede pasar o no. El asunto de la descentralización es una bandera que parece haberse arriado. Nadie la levanta. La próxima semana recién nuevamente Foro Sur 21, que es un grupo de la sociedad civil, pero no es un grupo extremadamente influyente tampoco, está nuevamente tratando de impulsar el tema con debates, conversatorios desde la Cámara de Comercio. Pero en otros lugares no se habla de eso, no hay una corriente descentralista. Lo único descentralista que yo he escuchado es este discurso del presidente de la República, que se autodenomina o que se autodefine como un gobierno democrático, descentralista, honesto y transparente. ¿Por qué se han arriado las banderas del descentralismo? Porque se han dado cuenta de que en los últimos años no ha pasado más de un simple deseo declarativo. Los propios presidentes todos han dicho que sus gobiernos son descentralistas y que la descentralización es lo más importante, pero en la práctica, ¿qué se está haciendo? La ciudadanía está comenzando a perder la esperanza en la descentralización efectiva como un mecanismo de desarrollo de la nación. Entonces, si ya nadie lo dice, mejor aún, más bien, porque no tiene ningún efecto práctico en la solución de los problemas diarios de la población. Ahora, el asunto de la descentralización es que la descentralización no se puede dar ni por decreto, ni se puede descentralizar todo. Por supuesto, tampoco. Efectivamente. O sea, si uno decide descentralizar en estos instantes, los gobiernos regionales empiezan a recibir poder, a tomar poder, pero ellos no pueden a su vez descentralizar y ceder su poder a los municipios y al otro. Ese es otro tipo de descentralización que no se llega, a la cual no se llega. Lo primero es, luego de un proceso de descentralización del gobierno central a gobiernos regionales, los gobiernos regionales centralizan poder. Porque si ellos a su vez descentralizan, todo se convierte en caos.
¿no es Por eso cierto? tiene que haber una estructura descentralizada, específica y bien organizada por parte del Estado. Porque claro, llega a tus manos como autoridad regional y no tienes a dónde porque no hay los mecanismos organizacionales para garantizar una mejor descentralización hasta los subniveles de gobierno, claro, todo se termina desperdigando como una masa sin forma. Pero si el Estado realmente fuera un Estado descentralizado, con una estructura orgánica definida y clara hasta el centro poblado más pequeño, oye, la descentralización sí tendría los resultados efectivos. Solo que en el Perú estamos yendo pues como el cangrejo, ¿no? Avanzamos una cosa, retrocedemos otra, nos queremos lanzar a la piscina, todavía no le hemos llenado de agua y por eso estamos como estamos. Tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos, quisiera hablar contigo sobre lo que se viene en política, porque se vienen posibles expulsiones del Congreso, sanciones, este gobierno que tiene que enfrentar huelgas y es un año electoral. Pronto elegimos alcaldes y presidentes regionales. Lo analizamos tras la pausa. ¿Alguna molestia durante el embarazo? Venga al Centro Médico Daniel Alcides Carrión. Centro Médico Daniel Alcides Carrión tiene la solución. Uy, se me venció mi SOAT y no tengo plata para comprarlo. Pero no me preocupo, porque en Multicoop compro mi SOAT y lo pago en cuotas chiquititas. Sabemos que tu seguridad es importante. En Multicoop trabajamos día a día para que todos tengan las mismas oportunidades de crecer. Estamos de regreso en el programa, sigo con Mario Berríos, analista político, sociólogo que tiene una maestría en política en la Pontificia Universidad Católica del Perú, es profesor universitario. Hablemos de lo que se viene en política, porque que no haya habido el paro del transporte no significa que no vaya a haber el paro del magisterio. Que pronto estallen de repente las reivindicaciones del sector salud, que Claro. serían los asuntos más inmediatos, digamos, sí. Pero, ¿qué más va a tener que afrontar este gobierno y el Congreso en el año electoral? Claro, a nivel del gobierno lo que yo veo es que el presidente, a diferencia del discurso que dio cuando asumió el gobierno a lo que ha dicho ayer, no hay nada sustantivo nuevo. Incluso, en mi opinión, el mensaje de ayer ha sido un mensaje innecesario. O sea, ha anunciado que ha sacado al ministro de Economía en síntesis. Porque eso de la lucha contra la corrupción, que hemos transferido dinero, eso ya se ha hecho, eso ya se sabía. Salvo el tema ligado a la violencia de género con la muerte de la señorita Ágreda, todo lo demás era innecesario. Un mensaje absurdo. Pero ni siquiera, ¿no? Porque, claro, ni siquiera con cuestiones y medidas concretas para enfrentar este terrible problema, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un gobierno débil que en el Parlamento la fuerza que le presentaba Fuerza Popular como apoyo también está perdiendo bastante de esa fuerza. Hoy día en la mañana se ha presentado una moción de censura contra el presidente del Congreso, señor Galarreta, por todos estos escándalos que han salido con los frigobares, los televisores, las rosas, las computadoras, que por cierto, sobrevaluadas, motivo por el cual lo censuraron al ministro Saavedra en su respectivo momento. El Congreso también está haciendo lo mismo con estas computadoras.
Entonces, ¿qué vemos? Un Congreso que se ha creído efectivamente que son la mayoría y que pueden hacer lo que les da la gana, pero los dos procesos de vacancia lo que han hecho es abrir también el panorama a que la ciudadanía preste más atención a lo que está haciendo, no solamente el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Legislativo. Preste atención, esa es la palabra. ¿Tú crees que Tuesta, Martín Vizcarra y Villanueva dijeron subimos los impuestos, la gente está pensando en Guerrero, en el Mundial y aquí no pasa nada? Fue un mal cálculo. ¿Sí? Fue un mal cálculo. Yo pienso que efectivamente, como estábamos con el tema de la novela, si van, no vaya, le aprobaron, no le aprobaron, incluso el presidente Vizcarra, no, sí vamos a hacer todo lo necesario con la embajada en Suiza, y sacaron el tema y pensaron que la gente se iba a quedar callada y efectivamente iba a estar tranquila sobre los impuestos. Veo con alegría, yo fui uno de los que creí en que eso iba a pasar, con alegría reconozco mi error y que efectivamente la gente no está adormecida por el fútbol. Eso es algo bueno, eso es importante, eso es un avance significativo en ciudadanía que tenemos. Es decir, el presidente, por muy mundial que esté cerca, va a tener que calcular bien qué es lo que va a hacer en las próximas semanas o en los próximos días para evitar que la gente, porque por muy mundial que haya sido, como fue el partido de Pablo ese día, en la noche la gente fue y le reclamó al Congreso pidiendo su cierre del Congreso. Con la muerte de la señorita Agreda, a la misma noche fue al Poder Judicial a lanzarle piedras, etcétera, etcétera, por los crímenes que se están cometiendo contra las mujeres. El pueblo está cada vez más atento, no tan dormido como creíamos. Hay una fuerte corriente nuevamente que pide se cierre el Congreso, como si eso fuera un juego de niños. O sea, hay gente que todavía piensa que un país se puede gobernar sin tener un poder legislativo. ¿Cómo ves el asunto? Claro, es que la gente lo ve así porque los propios congresistas no están haciendo nada por mejorar esa situación. O sea, parece realmente el Parlamento un juego de las fuerzas políticas. Pero eso es lo que hemos elegido, ¿no? Claro, es cierto, pero hay mecanismos también democráticos para poder solucionar los problemas que podríamos haber generado nosotros mismos como ciudadanos. El tema, por ejemplo, de los referéndums, las consultas populares que se pueden gestionar. Claro, pedir que se cierre el Parlamento en pleno año electoral es muy complicado. Yo también soy de la idea que no sería la mejor opción, por más que el fujimorismo, la fuerza opositora, y que ha frenado bastante y son responsables de lo que le ha pasado a Kuczynski con el tema de su caída, etcétera, etcétera. Los hemos elegido y tienen que estar ahí por 5 años, porque eso es parte del sistema y del juego democrático. Pero eso no quita, y eso no les da ningún poder sobre los demás para hacer todo lo que están haciendo ahora. Entonces la gente tiene que manifestarse protestando, reclamando por este Congreso que lo que está haciendo es manejar el país en contra de los propios intereses nacionales. Tenemos un presidente que por un lado imprime una política de austeridad. No quiero consultorías, que los ministerios gasten poco. Y tenemos por otro lado un Congreso que forma parte del Estado, porque es el Estado mismo también, igual que el Legislativo, que gasta 84,000 soles en rosas, televisores de 40 y tantas pulgadas para que sus congresistas vean su mundial, frigobares, se contrata personal que tiene un año con plazo indefinido con sueldos de 14,500 soles. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo ve eso la ciudadanía? Habría que ser bien tonto para creer que la ciudadanía va a estar de brazos cruzados aplaudiéndoles el festín que están haciendo en el Parlamento. El tiempo nos ha ganado. Pregunta final. ¿Tú crees que la calle puede agitarse en los siguientes meses y que pueda hacer trastabillar este gobierno de Martín Vizcarra que recién se inicia? Ya lo hizo trastabillar ayer. Hizo que renuncie. ¿Pero tú crees que se pueden venir más protestas? Yo creo ¿Tú que crees sí, que el SUTEP CONARE podría aprovechar el asunto para generar desestabilización? Más aún teniendo en cuenta que estamos en el año electoral. Entonces, a los dirigentes sindicales que tengan algún tipo de interés político les va a convenir movilizar a la gente para tener notoriedad. Mario, te agradezco mucho. Gracias. Mario Berríos, sociólogo, analista político, gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en Modo Avión.